de lo que es mononucleosis y resfrío común, así que vamos a comenzar con la mononucleosis. El internet está sumamente lento. Ahora sí. Entonces hoy vamos a hablar del tercer virus de la familia Herpesviridae, que son de los virus que ingresan a nuestro organismo y no vuelven a salir. Este virus es el que produce la mononucleosis infecciosa, también conocida como la enfermedad del beso, porque el principal medio de transmisión es a través del beso. Este es el virus de Epstein-Barr, es un virus también que tiene una doble hebra de ADN, cápsula y un tegumento proteico y una cubierta externa lipídica. Esta es su doble cadena helicoidal, queda encapsulada, rodeada de una cápsula iconoética de 164 cápsulas. Todo el virus está envuelto en una cubierta helicoproteica. Los dos tipos de virus que existen en la naturaleza, pues hay virus de Epstein-Barr tipo 1 y tipo 2, no pueden ser distinguidos serológicamente. O sea, ambos producen la enfermedad y uno de estos serotipos da cuadros graves o complicaciones graves. ¿Qué es lo que hace esto? O sea, en los dos anteriores virus habíamos visto que se adherían a las raíces nerviosas en un caso, a las neuronas ganglionares en el otro. En este caso, el lugar donde el virus se mantiene latente es en los linfocitos B. Se adhiere a los linfocitos B, por endocitosis ingresa al linfocito B, cambia el genoma del linfocito B y lo convierte en linfocito B inmortal. Entonces, esa inmortalidad o la transformación del linfocito B hace que éste se mantenga vivo eternamente, porque ustedes saben que todas las células, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, tienen su periodo tienen su periodo de vida y luego son eliminados por el vaso, ¿no es cierto?, por la reacción de la hemocateresis. En este caso no, esos no van a ser destruidos a nivel del vaso. Hay otra característica importante de este virus, porque además de afectar los linfocitos B, tiene especial predilección por el sistema linfático. ¿Qué quiere decir esto? O sea que cuando se produce la infección va a afectar todo el sistema linfático en su totalidad, o sea, todos los ganglios linfáticos del organismo, incluido el vaso, que también es un órgano linfático. Este virus o la mononucleosis está asociada a un síndrome de fatiga crónica, porque uno de los síntomas importantes es la fatiga o cansancio crónico que produce la enfermedad. También se lo asocia a la presentación de algunos tipos de cáncer, como el cáncer nasofaríngeo, el linfoma de Burkitt y el linfoma de células B también. Entonces, es de la familia de los herpesvirus, es el virus de Epstein-Barr, y se asocia a miles de pacientes inmunodeficientes, porque esta es una patología, al igual que las dos anteriores, que se la puede adquirir en la primera infancia. Como dijimos, la vía de contaminación es la saliva de la persona portadora. Esa saliva contamina a los niños pequeños, pero en los niños pequeños no se produce patología. Si se produce, tendría que estar su sistema inmunitario muy bajo para que se produzca. Generalmente la infección o si la infección por el virus de Epstein-Barr es asintomática en los niños. La sintomatología que acompaña
es muy parecida a la sintomatología que se presenta en la gripe. O sea, va a haber odinofagia, va a haber tos y además, si examinamos la cavidad orofaringea, vamos a encontrar a nivel de las amígdalas una placa amarillenta, cremosa, que vamos a diferenciarla, por ejemplo, de la faringoamigdalitis estreptocócica, porque en la estreptocócica son manchas blancas aisladas. Esta es una placa continua. Luego, el desprender en ambos casos se desprende fácilmente. El grupo de edad en el que se presenta con mayor intensidad es en los adolescentes y adultos jóvenes. Porque vamos a suponer, entre los adolescentes están en los primeros enamoramientos, los primeros besos, y en la universidad es aún más intenso, ¿sí? Entonces, considerando cómo es la inmunidad en los países en vías de desarrollo, podría presentarse en edades tempranas asumiendo que los jóvenes o adolescentes tienen la inmunidad muy baja. La serología es positiva ya a partir de niños menores de 3 años. Y es lo mismo que habíamos dicho con las otras patologías, que la vía de ingreso esencialmente es por responsabilidad del adulto o la culpabilidad del adulto responsable. ¿Por qué? Porque puede compartir un vaso, puede compartir una cuchara, da besos en la boca a los niños y esa es la vía principal de transmisión. En los países en desarrollo o con un nivel de socioeconómico más alto, en la universidad es la incidencia más alta y en los menos favorecidos 60-80% en la adolescencia. Se dice que el 95% de la población mundial es portadora de este virus. Es más frecuente en niños de tercer mundo, adolescentes del primer mundo. La transmisión por contacto íntimo, a través de secreciones orales, a través del beso, por ahí viene el nombre de la enfermedad. Por transfusión sanguínea, también porque recordemos dónde es el lugar de latencia del linfocito, del virus, es en los linfocitos B. Y si uno es donante de sangre, va a donar sus linfocitos B también. Entonces, ahí está el riesgo de contaminar por vía de transfusión sanguínea. También se habla del contagio venéreo, perinatal todavía está en duda. El 6 al 30% de la población general excreta el virus de Epstein-Barr por la saliva. Entonces, otra vía de transmisión son todos los objetos que sean contaminados por la saliva del paciente portador, porque tengan en cuenta lo siguiente. O sea, por ejemplo, un adolescente hace un cuadro agudo con amigdalitis. Ustedes pueden cuidarse en el momento que él está en el cuadro agudo. Pero ese pacientito va a seguir eliminando el virus de forma intermitente más de 18 meses después de haber terminado la patología. O sea, va a seguir siendo contagioso mismo que él ya no tenga ninguna sintomatología. Entonces, la vía de transmisión, los besos, la tos, o sea, los estornudos por las gotículas de saliva que puede emitir la persona y contaminar a su interlocutor. Esas son las vías principales de transmisión. Se elimina el virus antes y durante la infestación clínica en la saliva. Entonces, está en la saliva de forma permanente. Y un 10 a 20% de personas sanas son portadoras del virus. Y el 60% en casos de inmunodeprimidos. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de la transmisión. Sabemos que se llama la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa.
Se transmite por las secreciones orales, básicamente la saliva o intercambio de saliva a través de besos. Al beber del mismo vaso, porque obviamente si una persona toma de un vaso, va a contaminar con su saliva y si la siguiente persona toma del mismo vaso, puede recoger el virus. El compartir comida, compartir bebidas, compartir dulces, o sea, chupetes, por ejemplo. Y como les dije, el virus se elimina hasta 18 meses después de la infección primaria y luego de forma intermitente toda la vida, en ausencia de síntomas. O sea, ya la patología aparentemente está, o sea, está totalmente sano de la crisis aguda, pero sigue eliminando el virus por la saliva. Entonces, ¿cómo se produce la infección primaria? El virus de Epstein-Barr se transmite por saliva infectada, inicia su trayecto en la orofaringe, se produce la replicación en las células infectadas, son los linfocitos B superficiales. Las células B, o sea, los linfocitos B infectados, diseminan la infección desde la orofaringe a todo el cuerpo. En individuos normales, la mayor parte de las células se eliminan en una mínima cantidad de linfocitos infectados, que permanecen en estado de latencia durante toda la vida del huésped. Las infecciones en niños, por lo normal, son subclínicas, o sea, es muy poca sintomatología, puede ser una astenia, algo de decaimiento y nada más. Pero en adultos, esos niños que fueron infectados en la niñez, podrían desarrollar la mononucleosis infecciosa aguda. O sea, si se condiciona alguna baja de defensas, ya sea en la adolescencia o ya sea en la universidad, entonces ese joven o ese universitario puede desarrollar la enfermedad. También sabemos que las células beta infectadas por el virus de Epstein-Barr sí se sintetizan inmunoglobulinas. Los anticuerpos son característicos de la enfermedad, son con anticuerpo heterófilo que reacciona con antígenos de eritrocitos de Carnero, es el autoanticuerpo clásico. La reactivación desde la lactancia es posible que se presenten reactivaciones latentes por virus de Epstein-Barr. Por lo común son silenciosas desde el punto de vista clínico. La inmunosupresión reactiva la infección. O sea, llegamos a lo mismo que habíamos hablado de los otros virus, donde si el estado inmunitario del paciente se compromete, la infección se hace activa. Y en este caso, las complicaciones pueden ser muy, muy severas. Entonces, vemos qué es lo que pasa en este paciente. La sintomatología de la mononucleosis infecciosa se caracteriza por la presencia de fiebre, fatiga, dolor de garganta, y ese dolor de garganta no se queda ahí como, por ejemplo, en otras patologías que puede haber adenopatía cervical, nada más. En la adenopatía, o sea, las glándulas linfáticas están todas aumentadas de tamaño. Y vean, esta es una imagen de la mononucleosis infecciosa. Este es el tipo de placa que esperamos encontrar en las amígdalas. Que si ustedes se acuerdan como en imágenes anteriores que hemos visto de faringoamigdalitis septocócica, tiene parecido y tiene diferencias también. El periodo de incubación va de 30 a 50 días. O sea, cuando el virus se va a reactivar o cuando el paciente recién se contagia, es raro, pero sí podría suceder. El periodo de incubación hasta que se presente el cuadro clínico con toda su sintomatología demora entre 30 a 50 días. Podemos tener un término medio 40 días el periodo de incubación. El periodo prodrómico se caracteriza por cefalea, fiebre, malestar general, fatiga.
Ya en la clínica vamos a encontrar ardor en la garganta, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos y el vaso. La enfermedad dura de 2 a 4 semanas. O sea, las amígdalas, luego de iniciar el tratamiento, esas van a ir disminuyendo de tamaño, además que sigue el tipo clásico previo de incubación, clínico, declinación y recuperación, ¿no es cierto? Pero el tiempo de recuperación es bastante largo, porque como afecta todo el sistema linfático, los linfáticos necesitan tiempo para retomar el tamaño que normalmente tienen. También vamos a encontrar en el laboratorio un incremento de los leucocitos circulantes con linfocitosis, o sea, los linfocitos están elevados. Si hacemos una inspección minuciosa de los linfocitos T son grandes, o sea, atípicamente grandes. Y la fiebre y el malestar pueden a veces persistir por semanas e incluso meses. Las complicaciones son muy raras en huéspedes inmunocompetentes. O sea, es muy raro que produzca complicaciones. Entonces, por porcentaje, los síntomas que se presentan en la mononucleosis infecciosa son los siguientes. El dolor de garganta está en el 75% de los pacientes. El malestar, 47%. Cefaleas, 38%, o sea, no es tan frecuente. Dolor abdominal y náuseas, 17%. Escalofríos, 10%. Entonces, el síntoma más preponderante es el dolor de garganta. Los signos que se presentan, la linfadenopatía está presente en el 95% de los pacientes. La fiebre en 93%, la faringitis o tonsilitis, que es sinónimo, el 82%. Esplenomegalia tampoco se presenta en el 100% de los casos, el 51% de los pacientes tienen esplenomegalia. Hepatomegalia es menos frecuente también, 11%. Y los otros van bajando en intensidad. Ahora las complicaciones. Las complicaciones son variadas. O sea, no necesariamente se van a presentar todas las complicaciones que se colocan aquí, pero sí algunas se van a presentar. O sea, a nivel hematológico, por ejemplo, una de las complicaciones más frecuentes es la anemia hemolítica y la trombocitopenia. Entre las neurológicas, la encefalitis, la mielitis transversa y el síndrome de Guillain-Barré. Entre las cardíacas, miocarditis y pericarditis. Entre las respiratorias, estas generalmente por una sobreinfección bacteriana, por ejemplo, una faringitis streptocócica, tenemos una mononucleosis, y el estreptococo adiciona la patología. La neumonía, pleuritis, neumonitis intersticial linfoide. A nivel renal, las nefritis intersticial, la glomerulonefritis. En las infecciones dermatológicas o complicaciones dermatológicas, erupciones asociadas a la ampicilina, porque este es otro dato curioso. Como dijimos, se parece mucho con la faringitis estreptocócica. Algunos médicos, la sintomatología es igual, hay dolor de garganta, hay fiebre, hay exudado en las amígdalas, entonces se realiza el tratamiento con amoxicilina o ampicilina y eso puede generar una erupción cutánea en el paciente que es portador de una mononucleosis infecciosa. A nivel hepático podría producir hepatitis, incluso necrosis hepática masiva, en casos muy raros. En las esplénicas, la rotura del vaso, o sea, esa no es una complicación. Esa complicación se presenta cuando el paciente ya está en la etapa de convalecencia y comienza a realizar actividades bruscas o que requieran contacto humano que podría
generar la rotura del vaso por una lesión. Inmunológicas, hipogammaglobulinemia, podría provocar artritis también. Y las complicaciones más severas que se presentan son las complicaciones oncológicas, como son síndromes linfoproliferativos, linfoma de Burkitt, linfoma TEL, enfermedad de Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo. Estas complicaciones ya pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Además de la clínica. Vamos a hacer un recuento de sangre entera. ¿Qué vamos a encontrar en el recuento de sangre entera? Las plaquetas normales, el hematocrito, hemoglobina normales o ligeramente disminuidos y el recuento de linfocitos aumentados. Cuando hacemos un frotis de sangre periférica, vamos a encontrar más del 20% de linfocitos reactivos, que son los linfocitos inmortales. Si hacemos la prueba de anticuerpos heterófilos, si sale positivo, obviamente tenemos el diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Y si la prueba de anticuerpos sale negativa, podríamos tener, porque hay dos patologías que podrían confundirnos también, que producen sintomatología parecida, que son el citomegalovirus y la toxoplasmosis. El diagnóstico definitivo lo tenemos en la hibridación de ácidos nucleicos, que es el más sensible para detectar el virus de Epstein-Barr. Ese se puede sacar en punción de tejido linfoide, o sea, de cualquier glándula linfoide, sacar material en la saliva y en la sangre también. Mediante la inmortalización de los linfocitos B humanos normales, este estudio no es muy rápido, requiere un tiempo, más o menos de 6 a 8 semanas para que tengamos el diagnóstico de certeza de la patología. Como dijimos, el virus de Epstein-Barr, después de provocar patología, puede permanecer presente en la saliva de muchos pacientes, especialmente en los inmunodeprimidos, y hasta un 20% de los adultos saludables también tienen lavados faríngeos positivos para el virus. Otro diagnóstico bastante certero es la serología, la prueba de ELISA, inmunoblot, e inmunofluorescencia indirecta con células linfoides positivas a virus de Epstein-Barr. El tratamiento en este caso es sintomático. Ya no vamos a hacer un tratamiento antiviral, necesitamos mantener a nuestro paciente en reposo, especialmente si está acompañado de esplenomegalia, porque obviamente el vaso va a estar desprotegido, o sea, normalmente está por debajo del reborde costal, y cuando el vaso aumenta de tamaño, asoma del reborde costal y se hace susceptible a que cualquier golpe pueda provocar su ruptura y ser un cuadro de emergencia. Hidratación, el paciente tiene que estar en reposo, bien hidratado, con analgésicos, puede ser el acetaminofén, el ibuprofeno también, porque lo que requerimos durante el largo periodo de convalecencia es conseguir que los ganglios linfáticos retomen su tamaño normal. Entonces, necesitamos antiinflamatorios, podemos utilizar corticosteroides y también el interferón, especialmente en síndrome proliferativo. Prevención, no hay vacuna contra el virus de Epstein-Barr. Como les dije, en el periodo de convalecencia, no realizar ninguna actividad deportiva por el riesgo de ruptura del vaso. Y ese es el primer tema de hoy. Entonces, si tienen ustedes alguna pregunta antes de avanzar al otro tema, les escucho.
Doctora, me cortó aquí. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es sintomático, o sea, mantener al paciente sin fiebre, mantener en reposo, con analgésicos tipo acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, ibuprofeno y corticosteroides para conseguir que los ganglios retomen su tamaño normal y evitar ejercicios violentos o deportes muy violentos que requieran contacto y que puedan provocar la ruptura del vaso. O sea, el tratamiento solamente es sintomático. Entonces no va a llegar un caso que va a necesitar una internación ni nada. Podría llegar en pacientes inmunodeprimidos, pero generalmente el tratamiento más que nada es ambulatorio. O sea, en aquellos que tengan alguna complicación adicional, por ejemplo, aquellos que tengan neumonía, por ejemplo, junto con la mononucleosis, obviamente son pacientes que van a requerir internación. Pero en general, el tratamiento es solamente ambulatorio. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a pasar al segundo tema. Ya si se acuerdan alguna pregunta, al final hacemos respondemos también, no hay problema. Doutora, pode passar a diapositiva em WhatsApp ou na plataforma? Yo le pasé a una de sus compañeras, Bárbara Kersia, ¿está? No, Ya no está en está. grupo, doctora. Vamos a hacer el reenvío otra vez para la compañera. No se preocupe. Claro, porque hay algunas que recién han ingresado, entonces no les ha llegado todavía. Ella ya las tiene, las diapositivas. Ronimar las tiene, así que él les puede pasar. Porque Bárbara no está en este momento aquí. Bueno, entonces comenzamos con el otro tema, que es una patología la más simple que podamos pensar. El resfrío común. Esta patología afecta principalmente nariz. Su principal lugar de acción es la nariz. Y también puede afectar en la parte superior de la faringe. Generalmente no causa mayores problemas. O sea, estas virosis respiratorias o resfrío común son las que más patología producen. Casi el 40% de consultas pediátricas están basadas en este tipo de virus. Son endemoepidémicas, o sea, estamos exactamente en el periodo del año donde se presenta con mayor frecuencia. Y se transmiten, como sabemos, para todas las enfermedades respiratorias a través de las gotículas de saliva que emite el paciente cuando está tosiendo, cuando está hablando, o también por algunos elementos contaminados. También la tos y el estornudo, que son característicos de esta patología. Los famosos fomites, esos son los responsables de que personas que ni siquiera han estado en contacto con la persona enferma pueden adquirir la infección. O sea, por ejemplo, juguetes, manos, perillas de las puertas, que las personas se les viene un acceso de tos, no tienen su pañuelo cerca y no hayan nada mejor que taparse la mano con la boca. Y ahí bajan los virus, agarran la perilla de la puerta y dejan los virus en ese lugar. Y obviamente, si bien la mano no es la vía directa de contaminación, pero sí, ¿qué hace uno con su mano? A uno le pica el ojo, se rasca el ojo, la nariz, o puede meter el dedo a la boca. Y el virus está dentro. Por eso es que dentro de la prevención para patologías respiratorias es la higienización de las manos, el lavado de las manos o desinfección de las manos en forma constante. Y si uno está en la calle y toca alguna cosa indebida, no llevar la mano a la cara de ninguna forma.
Entonces, la transmisión, las gotículas de saliva, por contacto con secreciones contaminadas, y la susceptibilidad a la infección va a depender del estado inmunitario previo, lo cual también determina la aparición de las complicaciones. Porque generalmente el periodo de duración de una enfermedad, de un resfrío común, es de 3 a 5 días, desde el inicio hasta que se resuelve. Si el paciente tiene un tiempo mayor de enfermedad, es porque ha habido una sobreinfección bacteriana. Puede ser una bronquitis, puede ser una faringoamidalitis, entonces el cuadro se prolonga. Y eso es porque generalmente el paciente está con su sistema inmunitario deprimido. Entonces, ¿qué características tienen las infecciones respiratorias? Son localizadas, autolimitadas, o sea, tiene un periodo de inicio y tiene un periodo de finalización. No dan una inmunidad específica porque son abundantes serotipos de los agentes causantes del resfrío común, que es difícil fabricar una vacuna para frenar esto, y muchas reinfecciones. Por ejemplo, una persona puede salir de un periodo de un resfrío común y se contagia con otro serotipo y el resfrío continúa. El agente causal más frecuente es el rinovirus. Ese es el que con mayor frecuencia nos va a causar patología. Le sigue en frecuencia el coronavirus, no el que conocemos actualmente, sino el coronavirus que solamente producirá resfrío, que no tiene ninguna alteración en su genoma para producir nada más. Entonces, el nombre del virus deriva del lugar donde se produce la sintomatología. Rinovirus, rino, nariz, que es el lugar principal de asentamiento. El resfrío también es responsable de las sinusitis agudas y la exacerbación de las bronquitis crónicas y los ataques de asma. ¿Por qué? El síntoma principal del resfrío común es la rinorrea. Es el síntoma más molesto del resfrío. Entonces, el paciente utiliza diferentes métodos para evitar tener la nariz mojada todo el tiempo. Uno se limpia la nariz y al segundo siguiente ya está húmeda de nuevo. Y eso hace que se vayan acumulando las secreciones en los senos malares, senos frontales, y eso va a producir la sinusitis aguda. Las bronquitis crónicas, porque también otro síntoma que acompaña son los estornudos y la tos. Es un tipo de tos, el paciente no puede dejar de toser, o sea, comienza a toser y el paciente siente como si alguien estuviera estimulando con una pluma dentro de la garganta y el paciente tose, tose y tose y no puede parar de toser. Y esa tos continua puede irritar los bronquios también y producir una bronquitis crónica. Los agentes causales de resfrío. El rinovirus es el más frecuente. Los picornavirus no muy seguido. Los enterovirus raros. El paramyxovirus ya es una variación, o sea, ya no produce solamente un resfrío común, tiene complicaciones adicionales. El mixovirus también, que produce la gripe A y B, o sea, es totalmente diferente del resfrío común. Y es una forma de que ustedes puedan diferenciar una gripe de un resfrío común. En una gripe, ustedes no van a tener estornudos. Va a haber irritación de garganta, puede haber tos, pero los estornudos no, y tampoco hay rinorrea en la gripe. En el resfrío común sí. Y el coronavirus, que también provoca a la segunda frecuencia como productor de resfrío común. Entonces, como les dije, rino, nariz del griego, lugar de asentamiento, causa el resfriado. 1/3 de los resfriados son causados por este virus. Y de este virus hay más de 100 serotipos diferentes. Por eso es que las
infecciones son frecuentes, las reinfecciones son frecuentes. Inmunización muy difícil, o sea, de muchos serotipos tendríamos que tener una vacuna que abarque todos los serotipos, no solamente uno, entonces es imposible. Es un virus ARN positivo y tiene una nucleocápside desnuda, o sea, no tiene cápsula, así que es un virus desnudo. Son bastante estables, sobreviven por horas en los elementos contaminados, son sensibles a la temperatura y lo más importante, no se diseminan al tracto respiratorio inferior. Y otra cosa importante que les va a guiar a ustedes cómo van a tratar a su paciente con resfrío común o cómo se van a tratar ustedes del resfrío común. Este virus se replica mucho mejor cuando la temperatura del paciente está más baja de lo normal. ¿Y qué tendemos a hacer nosotros cuando tenemos un resfrío? Cuando tenemos un resfrío, lo que vamos a tender a hacer es tomar un tiripal, tomar un paracetamol, una aspirina o ibuprofeno. Estamos bajando la temperatura. Evidentemente, nos vamos a sentir un poco mejor, pero le estamos dando campo al virus para que se replique mejor porque nuestra temperatura está más baja. La vía más común de infección es la nariz, pero puede penetrar por cualquier vía, por la cavidad oral, a través de los ojos. Otra diferencia importante entre la gripe y el resfrío común, por ejemplo, no hay alteraciones a nivel gastrointestinal, o sea, es muy localizado. La gripe ya es más sistémica. Y obviamente no llega a ese nivel porque el ácido del estómago destruye el virus, entonces no llega a provocar ninguna alteración. Los rinovirus son de la familia de los Picornaviridae, comparten un 40-60% del genoma con los enterovirus y hay 100 serotipos diferentes, son virus desnudos. Este es el virus la imagen del rinovirus. ARN sin envolturas, un virus desnudo. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Sabemos que una enfermedad estacional se presenta más en época de frío, o sea, en el invierno. Entonces, el frío es un factor importante. Para que se presente el estado nutricional, ustedes saben que si un paciente no está debidamente nutrido, su sistema inmunitario también es bajo, entonces es más susceptible. El exceso de trabajo, el estrés emocional también son importantes porque el exceso de cansancio, el estrés emocional generan baja de defensas. Y aquellos pacientes que ya son portadores de rinitis alérgica son un campo más susceptible aún para la presentación de los resfríos comunes. Y en las mujeres, la fase intermedia del ciclo menstrual también nos hace susceptibles para contraer la patología. Entonces, factores climáticos, medioambientales, frío, humedad, cambios climatológicos o el intercambio de calor y frío. En verano, por ejemplo, también se presentan resfríos. ¿Por qué? Porque normalmente para trabajar de forma adecuada estamos en el aire acondicionado, trabajamos muy cómodos, estamos frescos y hay ese cambio brusco de temperatura al medio ambiente cálido y eso también puede condicionar la aparición de un resfrío. Y para la diseminación, la vida en colectividad, o sea, el hacinamiento es básico para la diseminación. Por ejemplo, con nuestras clases presenciales, ¿por qué nos separamos actualmente? Para evitar contagiarnos, pero cuanto más cerca estamos, las gotículas de saliva, es más factible que puedan contaminar a nuestro vecino cercano. Entonces, vida en colectividad, mayor intercambio de virus y mayor cantidad de casos de resfrío común. Otras alteraciones pueden favorecer la presentación, no solamente del resfrío, sino de las complicaciones que se podrían presentar posteriormente, como es la sinusitis aguda, que son las malformaciones de tabique, las vegetaciones adenoideas,
alergias, estados congestivos de la mucosa nasal también son factores predisponentes. Y la sintomatología es inconfundible, o sea, no podemos confundir un resfrío con una gripe, de ninguna forma. El síntoma principal es la rinorrea. Se produce congestión nasal, la mucosa nasal está congestiva, enrojecida, y la congestión nos provoca exudado. Entonces, ese exudado es la rinorrea. Está acompañada de estornudos porque hay estimulación de los receptores colinérgicos, al igual la tos también es por la misma causa. Puede producir ligero dolor de garganta, no es muy intenso. Malestar general y tos, o sea, ligero decaimiento. Los síntomas comienzan de 1 a 4 días después de haber contraído el virus. El virus se replica en las células epiteliales de la mucosa nasal, no causa daño a la mucosa, las células infectadas pueden descamarse, puede haber edema de tejido conectivo y ese edema de tejido conectivo es el que nos va a provocar el catarro también. Entonces, mediadores de la inflamación, la irritación, la inflamación faríngea, el aumento de la permeabilidad vascular va a producir un aumento de la producción de moco, rinorrea, tos y obstrucción nasal. O sea, el paciente no puede respirar por la nariz porque la tiene obstruida tanto por la congestión como por la presencia de moco. Hay sensibilización de los receptores del árbol respiratorio que se traducen en tos y estornudos, que son síntomas característicos del resfrío común. Y la estimulación colinérgica que nos va a llevar a un aumento de moco, rinorrea y tos. Y la tos, ya les explico cómo era, es una tos que realmente produce mucha picazón y no, el paciente no deja de toser. Se la puede confundir también con la tos ferina, que también ese tipo tiene de tos convulsa, entonces es un diagnóstico diferencial también. Generalmente el diagnóstico es clínico. Las características son inconfundibles. Entonces, la clínica es básica para el diagnóstico. Se puede usar serología, se puede hacer cultivo en fibroblastos humanos, pero es solamente aumentarle el gasto al paciente, si tenemos el diagnóstico de certeza. El tratamiento y la profilaxis. El tratamiento es sintomático. Tenemos que mantener a nuestro paciente con rehidratación, mantener las vías aéreas permeables. No debe usarse aspirina ni ningún otro antitérmico para la fiebre para evitar la proliferación del virus. El interferón nasal tiene muy poco efecto y algunos dicen que hay un antiviral que es el pleconaril, ampliamente activo contra los rinovirus. La prevención, evitar la diseminación del virus, interrumpiendo la cadena de infección, el lavado de manos. Básicamente la higiene nasal, el lavado de manos, o sea, el evitar estar tocando cosas que vayan a ampliar el grupo de personas enfermas. Entonces, este es el segundo tema de hoy. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, les escucho. Doctora, ¿puede repetir el tratamiento del resfrío común, por favor? Claro que sí. El tratamiento es sintomático. El tratamiento es sintomático. Tenemos que mantener las vías aéreas permeables, especialmente supóngase que es un lactante el que está con resfrío y tiene las fosas nasales obstruidas. Está respirando por la boca, entonces no va a poder alimentarse, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que mantener las vías aéreas permeables. Se pueden utilizar diferentes métodos para secar la nariz. Obviamente podría tener sus consecuencias en una sinusitis posterior, pero es el síntoma más molesto. Para la tos, no se debe dar aspirina para evitar o cualquier otro antitérmico para evitar la replicación del virus.
Y la alimentación normal, o sea, como decían nuestras abuelas, bebidas calientes, sopa de pollo, a veces ni un medicamento, y el resfrío comienza y termina entre los 4 días de iniciar los síntomas. No hay mucho, no es muy, es tratamiento sintomático solamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como comprenderán, hoy no marqué la asistencia, porque ya no me dio tiempo, esta no es una clase oficial teóricamente, porque solamente ya les hice reunir directamente, porque ya era tarde. Entonces voy a bajar la asistencia de la plataforma de todos. Si tienen alguna pregunta más, para la otra semana. Doctora, ¿FOMIT sería o qué? ¿Un vector o qué es eso? No. Fomites, o sea, imagínate, tú estás, te viene ganas de estornudar, no tienes tu pañuelo a mano, ni un Kleenex, nada, entonces, en lugar de taparte con el codo, te tapas con la mano la boca, estornudas. O sea, no diseminas, pero la saliva con los virus está en tu mano. Tomas algún elemento que vaya a tomar alguna otra persona, o tocas una puerta, una mesa, o que vaya a ser tocado por otra persona, ese es un fomite. Todo elemento que esté contaminado con la saliva del paciente enfermo. Entonces, ese fomite puede ser tocado por alguien más, recoger tus virus y accidentalmente rascarse el ojo, la nariz o meterlo la mano a la boca y automáticamente ese paciente contrae la enfermedad. ¿Está bien así? Gracias, doctora, entendible. Bien. Entonces, ¿nada más? ¿No tiene ninguna pregunta más? Para la próxima semana, espérenme un minuto. Para la próxima semana nos toca hacer parotiditis. Eso para que vayan preparando para la próxima semana. El tema de la próxima semana va a ser parotiditis. Y creo que vamos a ver una cosa. Sí, el próximo sábado, parotiditis. No ha sacado todavía el doctor Nakamura la programación de exámenes. Probablemente el examen parcial teórico sea el día 21. Todavía no es seguro. Si fuera el día 21, el día 14, porque creo que no les voy a dar coronavirus, porque el tema es el mismo. Ya el semestre pasado por la emergencia epidemiológica es que se colocó el tema de coronavirus tanto en infectología 1 como en infectología 2. Entonces a ustedes ya les he dado infectología 1 el coronavirus. Entonces puede ser que no les esté dando. Y el examen, si es así el día 14, dependiendo de la fecha que vaya a hacer su examen, podemos hacer un repaso general, especialmente para muchos de sus compañeros del grupo F que han ingresado ya después que ustedes ya tenían más temas avanzados. Entonces, para la próxima semana, ya saben. Ya, doctora, gracias. ¿Ya? Entonces, nos vemos el jueves en la práctica, el jueves y el viernes con E, y el jueves completamente con el F. Los del viernes, no se olviden, son 2 grupos que tienen que presentar la próxima semana. ¿Ya?
Entonces, cuídense y nos vemos la otra semana. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, Cuidarse. doctora.